Vamos a estudiar o a seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hebreos, capítulo 6. Hemos venido estudiando el capítulo 1, que comenzaron otros pastores, y ahora continuamos con el capítulo 6, que corresponde esta noche. Vamos a hacer un pequeño resumen porque hay capítulos muy, sobresalientes con ciertos aspectos doctrinales que podíamos estar o pasar mucho tiempo discutiendo en ello y hablando, pero vamos a resumir un poco, que el tiempo no es adecuado o no es muy largo para hacer todo esto, pero vamos a continuar prácticamente una información anexa para los que les gusta estudiar mucho el libro de Hebreos. Es muy beneficioso si usted lee el libro de Levíticos, va a entender mucho más el libro de los Hebreos, ¿verdad? En este caso, parece que el autor está hablándole a un pueblo judío, y aunque es un poquito de contraste entre el libro de los Hechos que hemos estado estudiando, donde le predicaban a los judíos, a los griegos y a los gentiles, pero ahora esto iba dirigido como a un pueblo como dice su palabra, y el mismo nombre, los hebreos, judíos. Entonces, este capítulo 6 es como una sucesión o una continuación del capítulo 5 de Hebreos. Prácticamente es como si comenzara en el capítulo 5, versículo 11, ¿verdad? Donde habla acerca de la advertencia contra la apostasía, de los que se habían apartado de la fe, y de que habla acerca de muchas cosas que el creyente debe de practicar y de cómo debe de comportarse, de cómo debe de ser cuando ya va madurando, y que no siempre el creyente no toda la vida tiene que ser un niño. Y pone de ejemplo la vida física del ser humano cuando usted conoce las características de un niño, cómo actúa, ¿no? Un niño actúa inocente, a veces tiene un poquito de sencillez, de humildad, de mansedumbre. Él en su inocencia, él dice cosas a veces que nosotros nos cae en gracia que lo diga. Y a veces cuando la Biblia habla, o Pablo más que todo habla en muchas de las epístolas acerca de esto, de que en la iglesia de Corinto o en otras iglesias de los de Éfeso, los de Filipenses o muchas otras, a veces encontraba él gente que estaba ya por mucho tiempo en la iglesia o practicando las doctrinas bíblicas, pero resultaba que a veces se comportaba como niño, como que era un niño nuevo, como no maduraba. Y entonces usted puede ver el contraste o la naturaleza de la vida, que en la vida física uno no se puede quedar niño toda la vida. Si uno se convirtió a Cristo hace muchos años, se supone que ahora ya debíamos de ser maduros. Y más adelante lo vamos a ver allí, acerca de la perfección que habla este capítulo, que es sinónimo de madurez, que lo que él no está hablando de que seamos perfectos en este mundo, en la vida diaria o en la vida física mientras estamos en este mundo, pero sí que lleguemos a la altura de una madurez espiritual donde podamos diferenciar entre la vida de un niño y la vida de un adulto. Por eso les voy a leer un poquito los últimos 4 versículos del capítulo 5 para que entremos en el 6. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Oiga bien, difícil de explicar, hay unas cosas que son difíciles ahí. Por cuanto no os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
O sea, en nuestro comportamiento, de lo que dije antes, no podemos nosotros manifestar. Yendo a la práctica, vamos a hablar así práctico para que nos entendamos. Si usted tiene 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio, no se va a comportar como uno que aceptó a Cristo la semana pasada. Tiene que haber una diferencia, ¿o no? Porque se está comportando como uno que recién se acaba de convertir a Cristo, que hay que alimentarlo, ayudarlo, que crezca, que darle todos los recursos que necesita, todo el alimento que necesita. Pero si a este viejo que ya tiene como yo 40, 50, 60 años y todavía lo están alimentando como un niño, lo que va a hacer es que lo van a enfermar, ¿o no? Yo no soy doctor, pero he oído que a los niños se les da leche hasta ¿cuántos años? ¿Hasta cuánto? Las mamás. ¿A un año? Un año es el hermano. ¿Quiénes están de acuerdo? Un año. 5, dice la hermana. Gloria a Dios, ese niño está bien choncho. ¿Ah? Está hablando del amamantamiento natural que hay que darle a un niño. Pues estamos hablando de las cosas naturales, como, o sea, de la misma naturaleza espiritual. O sea, estamos hablando de un niño espiritual como también de un niño físico. ¿Cuánto se le da leche? Uno sigue tomando leche todo el tiempo, ¿no? ¿Quién se toma un vaso de leche al día? Todos tomamos un poco de leche cuando tenemos ganas, ¿no? Yo no, pero usted sí. Bueno, seguimos tomando, pero ya no es esa la base alimenticia, sino que es por algo extra o algo complementario que lo tomamos. No es que usted va a estar a pura leche toda la vida, ¿verdad? Si no tiene que ya que comer verduras, o vegetales, carne de pollo, pescado y cuanta cosa, ¿no? Lo que podamos. Entonces ya se va fortaleciendo nuestro sistema, nuestro ser físicamente, porque ya el cuerpo va pidiendo o naturalmente vamos adquiriendo esa energía a través de lo que comemos, porque ya es más sólido, más fuerte, más con vitaminas, nutrientes y todo lo que el cuerpo necesita. Pues si sigue tomando leche hasta de 5, 6, 8, 10, 15 años y esté tomando leches, no, pues yo no sé si llegará alguien tomando solo leche hasta esa edad. Se enferma. Eso hace que ese énfasis un poco el asunto aquí respecto dice, porque me encanta esto, dice, ustedes ya debían de ser maestros. ¿Qué quiere decir eso? Ya debían de estar enseñando y todavía les están enseñando. Eso está diciendo al final del capítulo 5, del versículo 11 al 14. O sea, ustedes ya debían de estar enseñando, dice, en vez de estar tomando todavía leche, todavía están con la mamila, ya debían estar comiendo carne, o sea, ya deben de estar haciendo otra cosa. Si nos entendemos, o sea, no podemos permanecer en el mismo nivel toda la vida. Bueno, entramos al capítulo 6, porque continúa. No sé por qué razón aquella parte del capítulo 5 quedó allá y sigue en el capítulo 6 aquí, pero vamos a leerlo. Por tanto, dice ahora el versículo 1 del 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de lo que estaba hablando atrás, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, cuando hablamos de los rudimentos de la doctrina, esto lleva a la idea de son cosas elementales o son cosas básicas que uno aprende que son necesarias en la vida cristiana, sobre los cuales se debe construir. De otra manera, si no tenemos, como decir, un cimiento, una base, entonces no se puede establecer una estructura. Es como decir que usted tiene pies, pero no tiene cuerpo, no tiene huesos, no tiene nada, no se puede parar. No tiene un fundamento sólido en la vida, ¿no? Entonces, habla el versículo 1 habla de rudimento de doctrina. O sea, en otras palabras, no es que sean malas, es como en la Biblia encontramos algunos he oído que hablan a veces de las tradiciones y de ritos, pero nosotros los cristianos practicamos ritos y tradiciones también, que están en la Biblia y que se establecieron ahí, nosotros los practicamos y a veces atacamos a otros cuando practican tradiciones, pero a veces los cristianos también practicamos tradiciones, pero no son tradiciones que sirven para base de la salvación, sino son prácticas fundamentales
en la vida del creyente, pero no es la base de la salvación. Es lo que está queriendo decir aquí Pablo. O sea, los rudimentos de la doctrina son buenos, pero no es la base de la salvación, como también la perfección. Viene esa palabra también ahí, pero la estoy explicando. Esta palabra, voy a mencionar aquí del griego, si lo puedo decir bien, teleiotes, la cual es mejor conocida como madurez. La perfección es sinónimo de madurez. En el libro el autor de Hebreos no está intentando decirnos que podemos alcanzar la perfección en este mundo mientras vivimos aquí, fuera de la eternidad, pero que podemos alcanzar un punto de madurez en Cristo. O sea, a través de Jesús, es claro, vamos adelante a la perfección. O sea, ¿se acuerdan del capítulo 4 de Efesios? Pablo habla acerca de que hay que llegar a la madurez, a la perfección, que es sinónimo. O sea, no está hablando que usted sea perfecto en este mundo y que no pueda tener problemas, ni errores, ni caer, ni desviarse, sino está hablando de una madurez espiritual, de lo que está hablando ahorita que acabamos de mencionar. Debemos de llegar a un nivel de madurez donde podemos discernir las cosas del bien y el mal. Porque hay gente, más adelante lo vamos a ver, que hay gente que se enfrasca en el aspecto literalmente nada más religioso. Y todas las cosas, muchos aspectos religiosos son buenos, principios como rudimentos, como tradiciones, como podríamos decir hasta dogmas o cualquier cosa, pero no son la base de la salvación. Es como decir, por ejemplo, alguien es bueno, alguien hace buenas obras, alguien ayuda a los necesitados, alguien hace se porta muy bien y todo eso. Eso es bueno, son buenos principios, buenas cosas, pero no es la base de la salvación. Porque nadie es bueno nadie es salvo por ser bueno, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Nadie es salvo porque hace muchas obras. Nadie es salvo porque se mira bien humilde y no le hace mal a nadie. Nadie es salvo porque le ayuda a los pobres en la calle, le regala ropa, comida y cuanta cosa. Nadie es salvo por eso, porque no es la base de la salvación, sino es el resultado de nuestra salvación. El creyente que es salvo como resultado de su salvación, ahora él da frutos de buenas obras. Siente en su corazón dar, ayudar como resultado de eso, pero no porque sirvan para que usted, como dicen a veces en la doctrinas o la iglesia tradicional, dice, entre más obras hace usted, alcanza el cielo. Entre más cosas buenas hace, usted se acerca más a Dios y le empiezan a relacionar ese tipo de cosas con la vida espiritual y su relación con Dios. Entonces engañan a la gente porque entonces la gente vive en pecado, vive separada de Dios, no tiene a Dios, pero por las obras y por todo el comportamiento moral o espiritual que según él está, él puede alcanzar el cielo. Entonces vive arrinconado o metido en un aspecto netamente religioso, sin Cristo. Usted sabe que hay gente que puede vivir religiosamente sin Cristo y cree que va para el cielo y cree que va a obtener la salvación en Cristo simplemente por eso. Pero sin Cristo no hay salvación. Eso lo sabemos nosotros y usted ya lo debía saber. Sin Cristo no hay salvación porque Él es el que nos da la salvación. Él es el medio de la salvación. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados, y no está metida la salvación, el proceso de reconocer a Cristo, es su sacrificio en la cruz del Calvario, no somos salvos. Mucho menos si no creemos en su resurrección. Porque si no creemos en la resurrección, dijo Pablo, entonces vana es nuestra predicación. Entonces Cristo está, en la vida del creyente, Cristo tiene que estar en todo. Si uno saca a Cristo de todas las cosas que hacemos, pues solo vive religiosamente. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que el autor está tratando de decirle a la gente aquí, a los creyentes. Una advertencia ahora, ya les está declarando algunas cosas contra la apostasía. Ahora les habla acerca de que no se desanimen, que todas esas cosas
en cierto punto no son malas, pero más adelante les va a declarar él que si Cristo está ahí, entonces sí tiene sentido lo primero que practican, de esta lista que leímos. Entonces dice algunos de los conceptos básicos de lo que tenemos que avanzar, porque dice, no echando otra vez el fundamento. Estos fundamentos son dados en 3 pares. El arrepentimiento y la fe van juntos. Los bautismos y la imposición de las manos van juntos. La resurrección de los muertos y el juicio eterno van juntos. Y dice, no echando otra vez el fundamento. Muchas personas consideran esto como una lista importante de fundamentos para la vida cristiana. Ya lo dije. Hay una serie de libros, estudios o lo que usted quiera hablando de todas esas cosas en el cual el hombre puede alcanzar la salvación. Pero, como dije, sin Cristo no se puede alcanzar. Pensando que esta es una buena lista de cosas en las cuales nosotros podemos tomarlo como un aspecto básico para proseguir en la vida cristiana agradando a Cristo según, pero no es cierto. Por eso no es el objetivo del autor de Hebreos decirles una lista de cosas y que se mantengan en ellas, sino solo era el principio de las cosas para proseguir avanzando hacia las cosas que nos conectan con Cristo. ¿Estamos bien, no? Bueno. Y dice, no echando otra vez el fundamento, ya lo dijimos. Para entender esta lista de cosas que acabamos de decir, hay algo muy importante. ¿Cuál de todas estas listas de cosas que hay aquí menciona las características en una manera cristiana? ¿Dónde está la mención específica de Jesús o de la salvación por la gracia? No hay nada de eso. Solo hay, haga esto, haga aquello, haga esto, practique aquello y haga esto. Pero esas cosas de hacer o deshacer o estar en ellas no nos conduce a Cristo. ¿Puede uno creer o practicar estas cosas y no ser seguidor de Jesús y no creer en Cristo? Cuando consideramos los rudimentos uno por uno, es impresionante ver lo poco que hay en la lista que será exclusivamente del cristianismo. Es verdad que cada uno de ellos adquiere un nuevo significado bajo el contexto cristiano, pero la impresión que nos deja es que las creencias y las prácticas judías ya existentes fueron usadas como la base sobre la cual se construyó la verdad cristiana. O sea, no eran malas. Lo que estoy diciendo no eran malas, como cuando dije el ejemplo del que es bueno, que ayuda y da esto y da lo otro y colabora y todo. No son malas, pero son la base para ir más adelante a una posición más declarada o más fuerte de la conexión con Cristo, que nos sirven de base. Por ejemplo, como dije, la gente que es buena y da esto y da lo otro y todo, tiene buenos principios. ¿Son buenos o no? Son buenos. Y eso le ayuda en parte a dar un paso más, que es reconocer a Cristo. No sé si les conté yo que una vez que hablé con mi jefe, uno que tenía yo donde trabajé antes, era tan buena gente que yo creía al principio que era cristiano porque nos daba tantos bonos, nos daba tanto dinero regalado cada mes. Yo decía, este hombre, qué hombre más generoso. Yo creí que hasta creyente era, porque usted no lo oía decir ni una mala palabra, solo buenas cosas la oía decir. Hasta que un día el Señor me puso en mi corazón y le hablar de Cristo. Y yo, me voy a ir de aquí de esta compañía y nunca le voy a hablar de Cristo y voy a ir a decirle. Y le dije yo que todo lo que provenía de Dios era bueno, pero que necesitaba a Cristo. Aunque tenía millones, era millonario el hombre. Pero le dije, necesita a Cristo nomás. Le dije un pasito para Cristo, pero todo lo demás, le digo, wow, le dije, me quedo impresionado todo lo que haces por todos los trabajadores. Porque me empezó a decir que ustedes son mi familia, sin ustedes yo no produjera lo que hago y y nos daba realce a todos ahí como que éramos familia. Bueno, uno se sentía feliz, pero además de eso nos daba bonos. Entonces era un hombre muy generoso, pero no tenía a Cristo. Les voy a decir yo que necesitaba a Cristo, porque eso es lo que debemos de hacer con la gente, llevarla a Cristo, no importa qué tan bueno sea, qué tan intelectual sea, qué tan como tenga las mejores características bonitas, pero hay que llevarlo a Cristo. Amén. Bueno, la doctrina de bautismo, ni siquiera los bautismos tal como se utilizan en este pasaje eran necesarios para los cristianos. La palabra griega antigua traducida como bautismo era baptismos. Pero el bautismo del Antiguo Testamento no es el mismo que se practica en el Nuevo Testamento, porque allá se refería a la purificación que había que ir a hacer al templo. Había que irse a purificar de los pecados.
pero ahora el bautismo en el Nuevo Testamento tomó otro significado, ¿no? Que ahora nosotros lo practicamos, como cuando Cristo dijo en Mateo 28:19, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que simboliza un testimonio de nuestra vida pública y ser sumergidos, y que significa ahora zambullir, no significa purificación, como en el Antiguo Testamento. Entonces cambió totalmente su significado en cuanto a eso, que era lo que ellos lo hacían como un rito de limpieza que hacían los judíos en sus vidas, purificación de sus pecados y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero era ahora diferente. Pues todas esas cosas eran buenas. El fundamento, lo que hacían ellos. Por ejemplo, los judíos cristianos no querían abandonar la religión, pero querían hacerla menos distintiva cristiana. Por lo tanto, regresaron a este terreno común para evitar las persecuciones. Viviendo en este terreno común cómodo, uno no sobresaldría mucho. Un cristiano y un judío juntos podrían decir, hay que arrepentirnos, hay que tener fe, hay que realizar rituales de limpieza y así sucesivamente. Pero es una negación sutil de negar el papel de Jesús en nuestra vida. O sea, como dije, la gente puede vivir religiosamente bien, cómoda, pensando que totalmente está bien religiosamente. Y esto es muy característico en aquellos que se sienten desanimados a veces y que desean darse por vencido en la vida cristiana. Siempre existe la tentación de seguir siendo religioso. Y decir, la gente dice siempre, yo no necesito eso. Aquí en mi casa yo oro. Aquí en mi casa yo puedo cantar. Aquí en mi casa yo puedo hacer todo. No necesito ir a la iglesia. No necesito ir allá. No necesito ir aquí. No necesito, sino me siento bien en mi casa. Y así se queda por mucho tiempo religiosamente viviendo, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros demos el fruto que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida para influenciar también a otros y hablarle a otros e influenciar a otros a través del Evangelio, del poder del Evangelio, para que nosotros como creyentes que vivimos en la madurez, en la altura de que hemos llegado, podamos ayudar a otros también, especialmente a los que vienen tras de nosotros o los jóvenes, a los que ya estamos viejos, porque habla de los maduros, de los perfectos, de los que ya llegaron a una altura. Les está hablando ahora. Tienen que ayudar. Es obligatorio para el creyente viejo ayudar al joven. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No es si queremos, es obligatorio que nosotros ayudemos a otros en su fe, especialmente si es un niño en el Evangelio. Si es tierno, debemos de ayudarlo en su crecimiento espiritual, para que no se quede solamente en los rudimentos, en las costumbres, en las tradiciones, sino que reconozca al verdadero Dios, al verdadero Cristo y quién es Dios en la vida del creyente. Porque es importante saber quién es Dios para nosotros en la vida. Si no nos quedamos todos desanimados, sin esperanza. ¿A qué le tiro? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy y para dónde voy? Son tres cosas que uno debe saber en la vida cristiana. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy y para dónde voy? ¿Y cuál es mi aseguranza? ¿Cuál es mi esperanza? Si no tenemos ninguna esperanza, pues en balde nos reunimos aquí, solo reuniones religiosamente. Qué bonito los coritos que cantó el hermano, qué bonito el mensaje, qué bonita la enseñanza. Y así nos quedamos toda la vida, pero sin ninguna esperanza. Pero yo tengo la esperanza que un día Cristo viene y nos va a llevar a todos. Y esa es nuestra mirada y esa es nuestra esperanza viva, de que Cristo va a venir un día y nos va a llevar. A eso le vamos a tirar, a eso lo vamos a enfocar. Es como como dicen en inglés, como un target, un blanco, que es Cristo, Jesús. Amén. Y entonces, versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustados del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo
a vituperio. La imposibilidad de arrepentimiento para aquellos que han caído después de recibir la bendición de Dios. Este versículo, cuando llegamos al versículo 6, es un versículo muy discutido. Se han hecho libros, se han hecho comentarios. Hay miles de cosas que se dicen. Yo no me voy a meter a todo ese tipo de cosas, sino le pido al Espíritu Santo que me dé ¿cómo se dice? Una declaración o un pequeño resumen acerca de lo que significa para mí. Yo no me voy a meter ahorita para los que han leído y para los que saben de teología y saben de muchas cosas. No, yo no me voy a meter qué dijo Martín Lutero, qué dijo Juan Calvino, qué dijo los Wesley, qué dijo todos los de la Reforma, qué dijeron todos ellos, sino voy a dar un concepto de lo que la palabra de Dios dice en sí y no qué dice la gente, porque casi no me ha interesado a mí lo que la gente dice, sino lo que dice la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo nos da a entender, porque cada uno debe buscar por su cuenta también qué el Espíritu Santo es, qué es el autor de la palabra de Dios y de la salvación, porque Dios inspiró a hombres a través del Espíritu Santo para que escribieran la palabra, pero no necesariamente porque alguien escribió un libro, nosotros nos vamos a basar en ese libro, o porque este dice de esta manera, y el otro dice de la otra, y el otro dice de esta, y el otro dice de la otra, y en el último nos quedamos como volando, nos quedamos como perdidos. Y eso es lo que ha pasado en muchas situaciones. Usted se mete al internet, se mete a donde se mete a las redes sociales. Una gente que dice unos disparates y unas cosas que uno dice, solo se ríe, uno dice, bueno, es una plataforma abierta para todo el mundo, sepa, no sepa, ahí opinan y qué. Entonces, pero cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que la palabra de Dios dice cosas que el Espíritu Santo, ¿qué quiso el Espíritu Santo decir? Eso es lo que debemos de nosotros saber y usar la forma práctica y adecuada para hacer una exégesis bien apropiada y no salirnos de lo que realmente yo pienso o aquel piensa, sino qué quiso decir el Espíritu Santo en lo que nosotros en lo que Él quiere decir a nosotros para que no solo la entendamos, sino que lo practiquemos, ¿verdad? Porque nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Cristo y Él debe ser nuestra guía y el Espíritu Santo que nos guía. Porque dice es imposible, la palabra imposible es puesta en una posición de énfasis nomás. El autor de Hebreos no está diciendo que es difícil, sino verdaderamente imposible. Notemos los otros usos que la palabra imposible tiene en Hebreos. Por ejemplo, dice, es imposible que Dios mienta, ¿verdad? Como Hebreos 6:18. También dice, sin fe es imposible agradar a Dios. También 11:6. La palabra imposible permanece inmovible. Lo que una vez fueron iluminados, dice, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Vamos a ver que el autor habla de personas con experiencia espiritual impresionantes. El gran debate es que si esta es la experiencia de la salvación o la experiencia de la salvación falsa. Porque algunos creen que son salvos y no son salvos. Pero ¿cómo se sabe eso? Yo no puedo decir que ustedes son salvos o no son salvos, solo Dios y usted sabe. Porque no podemos ponernos como jueces y estipular y decir, este sí es salvo porque de acuerdo como lo veo, parece que sí, este sí es salvo. Este se va a ir al infierno. Nosotros no somos jueces. Y esa es la situación que a veces los humanos nos ponemos en cierto énfasis para declarar o para decir o para descifrar o para imponer que tal y tal cosa, esta es correcta y la otra no es correcta. Porque todos tienen razón. Peor cuando van a la palabra de Dios y unos dicen una manera y otros dicen de otra. Y dice, pues la palabra de Dios dice aquí, sí, pero también dice aquí, pero también dice aquí. Y entonces ahí nos estamos hasta el fin del mundo. ¿Cuántos? Como le digo, una de libros, yo he encontrado una de libros y usted también me imagino que sí, los que han estudiado la Biblia. Han encontrado libros y hipótesis y teorías y cuánta cosa. Y uno al final tenía un maestro en el seminario y dijo, ¿sabe qué? Aquí no estamos para decirle cuál es lo correcto ni cuál es no lo correcto. Saque usted su propia conclusión y pídale al Espíritu Santo que lo ilumine. Porque si nos basamos en tantas cosas que ya lo dije y ya no lo voy a decir,
nos quedamos todos a- tambaleando en que si esto es cierto o no es cierto, ¿verdad? Viendo cada palabra descriptiva nos ayuda a saber qué tipo de experiencia describe. Iluminados, dice, gustaron, participaron del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, y también de los poderes de este siglo venidero, y recayeron. Y dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y este es uno de los debates más grandes sobre cualquier pasaje del Nuevo Testamento, que se centra en el siguiente texto. La pregunta es sencilla. ¿Estas personas que han tenido impresionantes experiencias espirituales en realidad son cristianos? ¿Son elegidos por Dios? ¿Escogidos antes de la fundación del mundo? Bueno, los que han comentado se dividen sobre este tema, cada uno diciendo el asunto con gran certeza, pero sin llegar a un acuerdo. Es lo que dije anteriormente. Por un lado, vemos claramente que alguien puede tener grandes experiencias espirituales y aún así no ser salvo. Incluso puede hacer muchas cosas religiosas y no ser salvo. Esto lo tenemos en el ejemplo de los fariseos, por ejemplo. Estos hacían muchas cosas religiosas, pero no eran salvos ni se sometían a Dios. Por ejemplo, los fariseos evangelizaban energéticamente acerca del Antiguo Testamento, de la ley y todo. Y cuidado que alguien hacía algo contrario a lo que ellos decían. Se lo comían vivo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, hipócritas, ustedes quieren que todos estos cumplan la ley, pero ustedes ni con un dedo quieren mover una cosa? O sea, era una hipocresía nada más imponerle a otros, pero ellos no vivían lo que predicaban. También oraban de manera impresionante. ¿Se acuerdan cuando Jesús los criticó de que tenían sus colgantes en sus atuendos que se ponían en las calles para orar y andaban allá haciendo disparates en las calles orando y hablando y a Dios para que la gente los mirara que sí oraban, ¿verdad? Y luego también hacían compromisos religiosos, diezmaban rigurosamente, ¿eh? Estos sí diezmaban, ¿eh? No como nosotros que de vez en cuando hacemos. Eso sí diezmaban, cumplían, respetaban las tradiciones religiosas. Cuidado que alguien hacía algo diferente de lo que decía la ley, porque ahí iban contra él. También ayunaban regularmente, ayunaban también. Y a veces andaban de la cara así como en una manera para que se les notara que habían ayunado. Andaban así con los ojitos un poco demacrados, así, haciéndose como cuando uno anda con la cara un poco así, ¿no? Que le ha sucedido algo y le preguntan a uno, ¿le pasó algo, no? Y uno dice, no, es que no dormí anoche o me pasó algún problema. Todo. Ellos andaban así, ¿para qué? Para que la gente los mirara que hacían, o sea, era para vista, pues, o sea, solo para que la gente los mirara que sí cumplían la ley conforme había que hacerlo. O sea, eran cumplidores de esas cosas. Ayunaban. Sin embargo, Jesús les llamó hijos del infierno un día. Mateo 23:15, ¿no? O sea, desde una perspectiva humana no es tan probable que alguien que parezca tener las credenciales mencionadas en Hebreos 6, 4, 5 que leímos, no sea considerado un verdadero cristiano. Dios conoce el destino final de ellos y ojalá la persona también lo sabe. Sin embargo, desde la apariencia externa, tal experiencia cristiana podía calificar a un hombre para ser anciano en muchas iglesias. Desde toda perspectiva humana debe decir que estos son cristianos de los que se habla en Hebreos 6, 4 y 5, lo que leímos allí. Un buen ejemplo es, ¿te acuerdan ustedes de un seguidor que tenía Pablo que se llamaba Demas? ¿Cuántos han oído de Demas? Pablo lo saludó a otros cristianos en el nombre de Demas. A Demas se le llamaba un colaborador con Pablo, pero Pablo condenó a Demas por lo menos insinuando la apostasía. Segunda Timoteo 4:10. Viendo todo esto, vemos que es posible mostrar algún fruto o crecimiento espiritual y luego morir espiritualmente, mostrando que el suelo del corazón nunca estuvo bien. Podemos decir con seguridad que desde una perspectiva humana tenían toda la aparición de salvación. Sin embargo, desde la perspectiva de la sabiduría de Dios, es imposible saber en este lado de la eternidad. Porque es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, a pesar de su impresionante experiencia espiritual, o al menos de su apariencia, corren graves peligros si
estas personas se apartan, es imposible que se arrepientan. Si estos son cristianos que perdieron su salvación, la terrible verdad es que nunca podrían recuperarla. Recayeron. Hay una diferencia necesaria entre fallar y recaer. Recaer no es solo caer en pecado, en realidad se trata de apartarse de Jesús mismo, o sea, desconectarse de Jesús. Porque dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. La diferencia es entre, ¿se acuerda usted cómo podría usted, para poner un ejemplo, la diferencia entre Pedro y Judas? ¿Quién era Pedro y quién era Judas? Los dos anduvieron con Jesús. Sobre los dos Jesús sopló el Espíritu Santo. Los dos fueron a predicar el Evangelio. Los dos fueron a hacer milagros. Fueron a hacer muchas cosas. Pero la diferencia que encontramos es que Pedro se quedó apegado a Jesús. Aunque lo traicionó y aunque pecó contra él, se estuvo a un lado de él. Pero Judas decidió otro camino. Y su mismo pecado lo llevó a la perdición, de tal manera que él buscó su propia ruina. Entonces, desconectarnos de Jesús solo porque fallamos o porque erramos o porque cometemos un error, un pecado, no es esa la solución. Despegarse de Cristo, hay que buscar la fuente de la salvación en Cristo Jesús para que Él nos perdone y podamos ser recuperados y ser reconciliados, como dijo el apóstol Pablo en Corintios, que podamos volver de nuevo a sentir ese gozo, esa frescura, ese aceite espiritual en nuestra vida y volvamos al Señor, pero que nunca nos desprendamos de Él. Porque el hombre lo que hace es que cuando peca y cuando hace, se aparta de Dios. Algunos se desaniman, por eso lo que está haciendo aquí Pablo es animando a aquellos que están desanimados a que vuelvan a Dios. Ese es la paráfrasis aquí, o ese el resumen. No es tanto discutir rudimentos, ni posiciones, ni nada, sino Él los está atrayendo a Cristo, que se animen a Cristo, que no se queden allí como niños abandonados y en los rudimentos del pasado, sino que vuelvan a Cristo para que Él los vuelva a dar fuerza y vuelvan a Él. Porque Él está siempre llamando todo el tiempo. Él siempre está ahí con nosotros. Lo que nos apartamos somos nosotros. Él siempre quiere que estemos nosotros con Él. Él quiere estar con nosotros, pero nosotros lo dejamos a Él. Eso es diferente. El mensaje aquí es para cristianos que pensaban en renunciar a Jesús, era claro. Si no continúan en Jesús, no supongan que encontrarán salvación con solo seguir los conceptos, es lo que le estaba diciendo, y las ideas que comparten con el judaísmo y el cristianismo. Si no han sido salvos en Jesús, no han sido salvos. O sea, solo con rudimentos y aspectos religiosos, como diciéndoles, no se van a salvar, señores, vengan a Cristo. Es lo que le está resumiendo él aquí. No se aparten de Dios, no se aparten de Cristo, no se aparten de la fuente. Ya voy a terminar para los que me están durmiendo ya. La idea no es que si usted recae nunca podrá regresar a Jesús. En cambio, la idea es que si le da las espaldas a Jesús, no esperes encontrar salvación en ningún otro lado. Especialmente en la práctica de religión, aparte de la plenitud de Jesús. O sea, no esperes que le diste la espalda a Jesús y te vas a salvar porque estás parte de una religión o parte de un sistema religioso o conectado a un sistema religioso. Ese no es el plan de salvación, ni es la esencia del evangelio, ni es lo que el Señor quiere, ni es el enfoque de este autor de este libro, el decir que la gente se quede estacionada o estancada porque no hay una manera de cómo salir de ese fango, de ese enredo de rudimentos y de posiciones religiosas, sino que la salida es Cristo. Él siempre lo lleva a Cristo otra vez. No sé si los canso con decir esto, pero a Cristo. Usted empuje hacia Cristo, corra hacia Cristo, ore a Cristo,
A veces pues, la gente se aburre a veces cuando hablamos que todo es a Cristo. Recuerdo cuando empecé las primeras veces a enseñar, me decía Pastor Isaac, cada vez que prediques, lleva a la gente a Cristo. No importa que hables de Adán y Eva, decía, no importa que hables de Josué, de Moisés y de Aarón y de David y de Salomón, siempre lleva a la gente a Cristo. Porque esa es la esencia del Evangelio, Cristo. ¿Verdad? Ya vamos a ir terminando. Quiero que leamos el versículo 12, porque como no nos va a alcanzar el tiempo, me voy a brincar un poquito, porque ese sí me gusta. El versículo 12. ¿Qué dice? Vamos a leer desde el 11. Pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Ah? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra salvación, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea que cuando nosotros permanecemos, lo que está animando aquí él es a que la gente permanezca hasta el final, que no se quede a medio camino. Porque yo nunca he visto que premien a alguien en una carrera o en una competencia a medio camino. ¿O usted ha visto? ¿Quién ha visto que premien a alguien a medio camino? A media carrera. Hasta el final. Hasta que rompe aquel hilo que ponen ahí, una cosa, una banda, no sé qué ponen ahí, ¿no? ¿Ah? Una cinta. Gracias. Hasta entonces lo van a premiar. Entonces no se desanimen porque Dios no se ha olvidado de ustedes. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Es cierto que algunas personas pueden olvidar nuestra obra y el trabajo de amor, pero Dios nunca lo hará. ¿Cuántos saben que Dios se acuerda de lo que usted hace? No va a creer que ya se le olvidó de lo que usted hizo desde el principio. Cuando usted ayuda aquí, cuando usted ayuda allá, cuando diezma aquí, cuando ofrenda allá, cuando ayuda a los niños, cuando ayuda a los jóvenes, cuando ayuda allá, cuando ayuda al otro, cuando ayuda aquí. Usted cree que porque nadie se fijó. Puede ser que nunca le digan gracias aquí, pero Dios sí tiene escrito, sí sabe que usted colaboró. Por eso dijo Pablo, no hay que hacer las cosas como al ojo, dice, como cuando que están mirando. ¿Por cuánto han visto que, mire, aquí se van a reír un poquito, pero yo tuve como, ya tengo hasta esta fecha, tengo como 28 años ya de ser supervisor de gente, obviamente, ¿no? Pastor Melvin también. Y a veces hay gente que cuando está en el trabajo, uno se da cuenta que cuando lo miraban, yo no iba con intenciones de decirles nada, pero uno va pasando por algún lado y ya empezaban a agarrar las cosas, haciendo como, y empiezan a hacer como que se mueven y todo, entonces empiezan a hacer todo. ¿Por qué? Porque quieren que uno los mire, pero en la obra de Dios no es así. Cuando nadie lo mire, usted sigue haciendo las cosas con gozo, porque usted sabe que el Señor es el que no se le olvida ni una cosa de las que usted hace para gloria de Él, porque es su obra, no es la mía, ni es la del pastor, de nadie, sino es la obra de Dios a la que nosotros pertenecemos. Y nosotros somos trabajadores, somos obreros de la obra de Dios, militantes, trabajando, trabajadores. Entonces Dios no se olvida de ninguna cosa de ellos, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y paciencia. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Oiga, ¿quiénes son los santos? Sirviéndole a los santos. Sirviéndonos entre nosotros. Y sirviéndoles aún, o sea, todavía. Pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta Él, que mostremos esto hasta cuándo. ¿Qué dice el versículo 11? Que mostremos esta misma solicitud, quiere decir este mismo deseo, esta misma actitud. ¿Hasta cuándo?
hasta el fin, no al fin del año. Porque algunos tienen ya sus periodos de servicio, de cuándo sirven de este tiempo a este tiempo. Imagínese usted que así fuera. No, pues uno tiene que servir hasta el fin. Y no nos debemos, dice, no nos cansemos de hacer bien, dice. ¿Cuántos ya se cansaron? No hay que ser hipócrita. Yo sí me canso, ¿ves? Sí, pastor, ¿sabes? Cuando nadie levantaba la mano, no sea hipócrita. O sea, porque a veces no levantamos la mano, pero hay que decir la verdad, a veces nos cansamos. Pero hay que seguir haciendo la lucha, porque el Señor es el que da la fuerza. Hasta el final, dice. No se jubile. Si hay alguien que se está jubilando por ahí, ayúdelo para que se levante, para que siga adelante. Es lo que está haciendo la carta aquí, hablándole cuál es la verdadera razón de seguir hacia adelante. Para que ya no seamos niños, dice, sino seamos ya maduros y entendamos hacer la diferencia entre el bien y el mal. Y no que permanezcamos haciendo como que estamos religiosamente practicando la vida cristiana, pero nada más somos religiosos. ¿Y cómo está el mundo lleno de religiosidad? Todo el mundo es religioso. Yo soy esto, yo soy aquel, yo soy esto, yo esto. Todos tienen un título aquí enfrente. Pero eso no nos sirve de nada. Hay que ser fiel al Señor hasta el final, porque Él viene pronto. Él viene pronto y como ladrón en la noche y no va a avisar. No va a ser así como el pronóstico del huracán Milton, que ahí lo tienen puesto en la pantalla a las 24 horas por donde va caminando. Qué bueno que así fuera con la venida del Señor, que en el forecast, esa cosa nos la pusieran ahí, que ya por dónde viene llegando, ¿no? No, pues estaban multitudes convirtiéndose a Cristo. Aquellos que no quieren ahora vinieran rápidamente a ver si se puede, todavía hay chance para ellos, ¿no? Pero Él dice que viene como ladrón en la noche y los que están listos dice que se van a ir con Él. Por eso me encantó el canto que dice, que cantamos, ¿cómo decía? Cuando la trompeta suene en aquel día final. Y luego dice el coro, y cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, amén. Fulano de tal, amén. Ahí va a estar usted también y yo. A eso, esa es nuestra esperanza, estar ahí con Cristo un día. Pero hay que llegar hasta el final. Dios les bendiga. Póngase de pie. No sé si hay peticiones de oración, pero yo tengo una, por favor. Oren por nuestra hija Daisy. Está en el labor, ¿cómo se dice en español labor? ¿Ah? En la unidad de partos. No de patos, de partos. Y ella necesita oración ahí porque parece que la tuvieron que apresurar un poco porque la tenía un problema de comezón en el cuerpo, un problema del hígado. Entonces, para que no afecte al baby, parece que le tuvieron que acelerar un poco pero no era todavía exactamente el tiempo. Pero oremos que el Señor todo salga bien. Por favor, les pido oración. Daisy se llama. Amén, hermano. Israel, amén. Sí, hermano. Amén. Por las personas que donde va a pasar el huracán, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Cómo se llama? Eliú. Oremos por Eliú, hermano. Bueno, digamos los nombres para que, como Eliú, por Daisy, por Israel y por Andreina. Ok, esas 4 peticiones. ¿A quién se le quedó? Vamos a orar por ellas. Padre, en el nombre de Jesús, oremos, damos gracias por esta noche, Señor. Ahora venimos, Señor, dándote gracias por tu palabra, porque nos hablas afuera y a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En otras palabras, todo el tiempo. Ahora venimos, Señor, pidiéndote por estas peticiones, Señor, por
Daisy, Señor, que está en el hospital, Señor, ahí te pido que tú pongas tu mano en ella, Señor, y el niño y los doctores y las enfermeras, dirígelos, Señor, y haz lo que tengas que hacer tú, Señor, y dirígelos a ellos, porque ellos solo son instrumentos tuyos, Señor, que están ahí para colaborar. Pero tú es el que dirige las operaciones, las acciones, todo lo que se hace, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, a Daisy y el niño, Padre. En el nombre de Jesús también pedimos por Israel, Señor, que está pasando esta situación difícil, Señor, ahora de guerra. Tenemos, Señor, la obligación de orar por él, Señor, porque dice que oremos por la paz de Jerusalén, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, y nosotros oramos, Señor. Mira aquellos que sufren, Señor, de diferentes, no importa el país, Señor, donde sufren. Te pido que tú tengas compasión de ellos, Señor, y supla, Señor, la necesidad, Señor, especialmente los niños, Señor, y los que no tienen nada que ver, Señor, con estas guerras, Padre, que a veces son involucrados y ni siquiera saben ni por qué, Señor. Te pido que tú intervengas, mi Dios. Tú puedes, Señor, solucionar todas estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos por la petición de mi hermana, Señor, Arminda, Señor, por su amiga allá en Florida, Señor, con este huracán. Padre, te pido que tú, Señor, pongas, Señor, y tomes el control, Señor, de esta huracán, Señor. Que tú, Señor, con tu poder, Señor Jesús, tú sabes cómo controlar estas cosas, Señor, naturales, Señor. Nosotros solo pedimos tu misericordia, Señor. Guarda a esta persona, Señor, y a los demás que van, Señor, a estar involucrados en estas situaciones de difícil, Señor. Que tú, Padre, soluciones estas cosas, Señor, y pongas tu mano de poder ahí, Señor, en ese problema, Padre. Por Eliú, Señor, que sufrió este accidente, Padre, te pedimos que tú pongas tus manos. Él necesita un toque tuyo, Señor. Solo un toque tuyo, Señor, es suficiente para que él se levante si es tu voluntad, Señor. Pedimos por él, Señor, por la petición de mi hermano Isaí, Padre. Llega allá donde está, Señor. No hay distancia para ti, ni hay problema grande ni pequeño, Señor. Tú puedes solucionar cualquier cosa, Señor, porque eres poderoso, Señor. Por eso acudimos a ti, Señor, creyendo que tú eres poderoso y que tú nos respondes. Por favor, atiende a tu pueblo, Dios mío, en esta oración, Señor, en todo lo que pusimos en tus manos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor Jesús. Bendice tu pueblo y bendice a cada uno de mis hermanos que van a sus hogares, Señor. Guárdales y bendíceles cada día en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.